Muy buenos días, ¿cómo están amigos Radio Escuchas? Día lunes 6 de octubre, importante semana, muy trascendental para algunos, sobre todo en el tema Maffer del paro de transportistas, para, bueno, no diríamos algunos, sino más bien para todos, porque el tema de la paralización nos afecta literalmente a todos los ecuatorianos. Hola, Dome, ¿cómo está? No es de transportistas, recuerda que los transportistas no plegaron al paro. Perdón, ayer paro sí, indígena. Ayer Disculpe. sí hubo una confusión porque se comenzó a difundir un video que no correspondía a la fecha actual. Ese video fue en noviembre del año 2000, en septiembre del año 2024, entonces comienza a circular. Pero independientemente de eso, sí, pero esta la verdad paralización... es que no me confundí por eso, me Sí. confundí realmente por el paro de transportistas, como que lo hilé a los transportistas, ya, okay. Pero no, es el paro de la CONAI, obviamente, que ha inclusive manifestado que se podrían tomar quito. O sea, imagínense la gravedad de esas declaraciones. La gravedad que ya tiene su efecto. Desde donde inicia el paro, inicia en apoyo y en oposición. Creo que más oposición que apoyo. Entendiendo, sí, dentro del marco de la protesta, lo importante que es la libertad, lo que dice la Constitución y todo lo que usted quiera, pero cuando ya te mandas 15 días de bloqueo, de paralización, de manifestación, queriendo tú parar, pero obligando a los otros a que también paralicen, como las imágenes fuera de una empresa que tenía que sacar su producto de flores y no pudo, tú dices ya esto va contra el principio y el derecho individual. Entonces va generando ya una posición negativa, sale el señor Marlon Vargas con declaraciones que deben ser respondidas a otro nivel. Que, a ver, yo entiendo que usted tenga el derecho a decir que no le gusta este gobierno, que no le gusta el presidente, que la medida es contra la sociedad, contra los más pobres. Usted tiene derecho a expresarlo, porque al final es su opinión y cada uno sabe cómo le afectan estas decisiones oficialistas. Pero decir que te vas a tomar una ciudad, eso ya tiene otra connotación, y además que la memoria 2019 y 2022. Total, yo creo que eso es algo que los ciudadanos, especialmente en la capital, ahí sí, que lo vivieron, lo tienen muy claro y muy presente, y es algo a lo que no se quiere llegar. Y decir también, Maffer, me resultó bastante infantil las declaraciones de Marlon Vargas, cuando manifiesta que si el presidente no hace caso, como que si esto se tratara de hacer caso o no hacer caso. Y por otro lado también veo muy lejana la posibilidad en el país, lamentable por cierto, de que puedan existir mesas de diálogo, que lleguen a algo realmente positivo. Lo vimos con el presidente Lenín Moreno en su momento, también con el presidente Guillermo Lasso, y poco y nada se sacó de esas mesas de diálogo. Pero alguien tiene que ponerle solución, porque sí, usted tiene pérdidas sumadas de entre 70 y 84 millones de dólares de lo que se conoce. Tienes parado turismo, empresa textilera, tienes floricultura, tienes en stand-by, las tienes aguantadas. Entonces tú dices, ¿quién lo tiene que solucionar? ¿Quién está gobernando? Porque los señores no van a paralizar. Entonces, ¿cuál es la posición que toma el gobierno frente a eso? Entiendo, el día de hoy la ministra Zaida Rovira ha dado declaraciones al respecto, y yo hubiera querido profundizar más sobre el tema. Tal vez medidas más radicales, Maffer, de parte del gobierno. No lo sé si son radicales, o sea, no sé si... A ver, ya sé, ¿qué es lo que se está haciendo? Ya hay 111 personas detenidas por la movilización, paralización, no por la movilización, por la paralización, y según voces del gobierno, por hechos violentos. El uso de la violencia. Okay. Bien, no solamente es la paralización, es el uso de la violencia también. Sí, porque las dos cosas no están permitidas. No están la permitidas, manifestación. son penadas. Entonces ya, tienes 111 personas detenidas. ¿El paro se ha detenido? No. Sigues teniendo vías cerradas. Hay personas que se han sumado a esta paralización. Entonces ya estamos claros que la detención no lo es. Solución. Y yo creo que el gobierno nacional se está cuidando en no ir a detener al señor Vargas para que no pase lo que sucedió con Isa en el año 2022. La victimización. Es la víctima, es el mártir, es la persecución, es el silencio, por eso creo yo. Le dan todas las cartas para que ese sea el discurso, muy conmovedor a simple vista, y por otro lado también el señor Vargas seguramente es a lo que quiere llegar, quiere convertirse en la víctima y tener un victimario. Un mártir, pero de fondo es quién va a resolver el problema. Eso porque es lo más usted importante. Ya tiene a los ciudadanos en Otavalo que han salido a decir, sigamos con el paro, y otro que dice, oye, ya basta el paro. Entonces ya tienes un enfrentamiento entre ciudadanos.
Y de la inclusive misma población, gente exacto. que se conoce. Entonces tú dices, ok, ¿quién va a resolverlo? Ya. Luego haces esta anuncio a Quito, esta amenaza a Quito, y tienes activado ya con campaña mediática, con buenas canciones, aquí estoy Quito, que es uno de los hashtags que están utilizando. Ahora en las redes sociales. Entonces, ¿qué aquí nos estoy vamos a Quito. encontrar con eso? Con enfrentamientos, con llamados a protección y los otros a tomar. ¿Quién lo va a resolver? Eso es lo más importante, digamos, y lo que realmente a todos los ciudadanos nos importa. El tema de la novela entre el gobierno y la CONAIE de poco o nada nos puede servir. Basta titulares, tal vez una lectura en las redes algo esporádica, pero de ahí lo que en la práctica se necesita como país, como ciudadanos, cada uno en el empleo en que nos desenvolvamos, es que ya el tema de la paralización sea realmente solucionado. Vamos a ver hoy qué sucede. El presidente de la República, por otro lado, tiene viaje o traslado a Pastaza, me parece Sí, que se justamente. iba a Pastaza en el oriente, así que veremos también a lo largo del día cuáles serán las manifestaciones que se den en ese lugar y también las declaraciones que dé el presidente Daniel Noboa. Ok, eso en el marco de este paro que casi va a igualar a la cantidad de días de la paralización del año 2022. Insisto, que Imagínese. es el gobierno nacional el que tiene que buscar la solución y no necesariamente significa retroceder en la decisión de la eliminación del subsidio al diésel y el redireccionamiento de esos fondos. O sea, hay que hacer algo, pues no, este país va a terminar paralizado y las medidas que han tomado, una que era para un poco bajarle, digo yo, un poco los ánimos, es la de ampliar un feriado. Esta semana es una semana corta, pero si tú tienes las vías bloqueadas, está medio complicado que la gente se movilice, sobre todo a la zona de la Sierra Centro. Sí. Entonces, la gente no va a ir porque no se va a querer quedar atrapada. Y otra decisión que se toma el gobierno, aunque no dice que es por esto, sino que algunos ya lo relacionan con la consulta popular, es el anticipo del pago, es anticipar el pago del 13º sueldo. Yo ahí solo hago una consulta y consulta netamente en materia contable. Cuando a usted le calculan el 13º sueldo, lo hacen desde el 1 de diciembre del año anterior al 30 de noviembre del año en curso, para saber cuánto le corresponde de su sueldo percibir como 13º sueldo. Si se paga en noviembre, ¿cómo van a hacer el cálculo? Porque faltaría ahí por lo menos una quincena más. Bueno, 11:12, ya vamos a entrar a la entrevista con la ministra de Trabajo, capaz si nos contesta esa primera inquietud. Ivonne Núñez nos acompaña, ministra del Trabajo, está allí en línea. Buenos días, ¿cómo está? Ivonne, la saluda Doménica Tabaqui y María Fernanda Perrone, desde aquí de Cuarto Piso. Le hacía justamente mi compañera María Fernanda la pregunta sobre Mapfre. Sí, le preguntaba, ministra, primero buenos días, ¿cómo está? ¿Cómo le va? Muy buenos días, muchísimas gracias por esta cordial invitación y a las órdenes siempre. Ya escuché la primera inquietud, entiendo que ustedes también van a ser beneficiadas. No, para nada, no, aquí no han dicho nada. Y de hecho, yo prefiero que me lo paguen en diciembre, ¿ah? Se lo gastamos con tiempo. Bueno, diciembre es el mes tengo que programado. más gastamos. Sí, quieras o no. Yo prefiero eso, pero vamos un poco sobre el cálculo, ministra. Mire, en el cálculo lo que usted pregunta como inquietud de manera pública es normal porque se considera siempre hasta el mes de noviembre, pero este es un comportamiento en el pago de los 13º que se realiza de la siguiente manera. Primero hay una opción de recibirlo de manera mensualizada, que este es un comportamiento que se viene haciendo aproximadamente desde el año 2015, la mensualización. Muy pocos son aquellos que reciben mensualizadamente el pago de este 13º, al igual que el pago del 14º. Si bien es cierto, el cálculo debe efectuarse hasta el mes de noviembre, pero evidentemente la iniciativa del señor presidente radica en que por los efectos que han traído desfases en materia laboral y en materia económica, como son las consecuencias de este paro innecesario que ha sido convocado por la CONAIE a nivel nacional y cuyos efectos han sido exclusivamente muy puntuales en ciertas provincias, como parte de la política del despegue económico, como parte de la política del compromiso que también adquieren
los trabajadores en sus obligaciones contractuales y también en sus obligaciones comerciales, él ha considerado necesario hacer un adelanto de este pago y evidentemente los que tienen la información de primera mano son las instituciones, tanto en el sector público como en el sector privado, de aquellos que deben recibir el pago de la 13ª remuneración. El Estado está dispuesto a asumir el costo que se debe efectuar siempre en los primeros meses de cada año respecto a la proyección de gasto, de tal manera que la proyección de gasto en el pago de la 13ª remuneración consta y no ha habido un impacto tan absoluto para considerar primero lo siguiente, aquellos que ingresaron en el sector público recientemente, no hay tal cosa porque en el sector público no hay ingresos solo de aquellos que son un sector muy, muy pequeño, como es el sector de viceministro, de NJ, de directores, que si ingresaron evidentemente a partir del 1 de enero del año 2025, no forman parte del beneficio de recibir la 13ª remuneración. La gran masa salarial en el sector público lleva muchos años trabajando. Consecuentemente, ahí no hay una diferencia muy marcada porque además no van a haber desvinculaciones hasta antes del mes de noviembre. O sea, ok, esa me está dando como primicia, no van a haber ningún tipo de despidos, considerando también que hay un ajuste del Estado e incluso con la reducción también de los ministerios. Claro, siempre queda, ministra, la posibilidad de que esto sea una decisión netamente política ligada a una consulta popular, pero usted ha dado las explicaciones, a todos por lo menos nos ha causado asombro. Ministra, en el sector del trabajo los cuestionamientos van a la creación de nuevas plazas de trabajo. ¿Qué dice el INEC y qué dice su ministerio? Bueno, el INEC, me alegro que finalmente entregue resultados, más allá de que sean resultados positivos, sean resultados confiables. ¿Y por qué yo digo que sean resultados confiables? Porque el anterior director del Instituto Nacional de Estadísticas y Censo hacía proyecciones y yo siempre le preguntaba, ¿en dónde usted hizo los muestreos? Para mí no eran resultados confiables porque nunca tuve una respuesta acerca de dónde realizaban los muestreos. Es más, la Contraloría General del Estado lo observó por varios comportamientos que tuvo como director nacional de Estadísticas y Censo. 7.000 observaciones. Entonces, a mí me parece que tener una nueva titular en el Instituto Nacional de Estadísticas y Censo, que tiene bastante experticia y que sí ha dicho en dónde ha realizado los muestreos, nos da resultados confiables, que yo los venía solicitando como ministra de Trabajo, porque cuando uno obtiene resultados confiables, sabe dónde puede trabajar porque tiene identificado, en el caso que a mí me compete, que es el caso eminentemente laboral, yo tengo identificadas las ciudades en donde existe mayor desempleo. No puedo identificar, por ejemplo, que hay mayor desempleo en Cuenca en relación a la provincia de Guaya y a la ciudad de Guayaquil. Cuando yo encuentro muestreos confiables, ya sé dónde tengo que dirigir la política de empleabilidad. Entonces, ahora ella presenta un crecimiento de empleabilidad que resulta justificadamente confiable. Ministra. Porque dice, el crecimiento en empleabilidad se ha dado en razón de los procesos de exportación en productos no tradicionales. Entonces yo ya estoy hablando de certezas y de realidades diferentes a cómo las presentaba el anterior director del INEC, que no decía dónde había hecho los muestreos. Ministra, ¿y qué pasa con los que no le creemos al ministerio y no le creemos al INEC? ¿Dónde podemos encontrar información para justificar un incremento de plazas de trabajo? Bueno, hay facultades de ciencias económicas de universidades de mucho prestigio. Entiendo que antes lo hacía la Universidad de Guayaquil a través de la Facultad de Ciencias Económicas. Creo que las universidades juegan un papel muy importante aquí porque nos ayudan con la información. Entonces, habría que revisar qué dice en el análisis semanal o mensual o trimestral o bimestral, institutos tan importantes como los institutos de ciencias económicas de las universidades del Ecuador. Yo reviso siempre los análisis que hacen los analistas económicos a través de ciertos portales que ellos tienen, pero también comparo con el Banco Central, porque el Banco Central es el que me arroja la información de los procesos de exportación. Y es aquí
con los procesos de exportación cuando crecen, que el Ministerio de Trabajo incentiva la ruta de la empleabilidad, porque lo que hace es tocar la puerta de la empresa y le dice, mire, hemos revisado que sus procesos de exportación en el último trimestre tienen un incremento del 5 o del 7%. Vamos a la par y vamos incrementando también más mano de obra. Y de esa manera, Ruta de la Empleabilidad ha podido trabajar con los resultados del Banco Central. Okay. Ministra, hablemos un poco de las últimas gestiones en relación al sector público, empleados, despidos, unificación de ministerios y la ley de integridad pública, porque ahí quedan algunos vacíos. Cuando se hacen los despidos es antes de la aprobación de la ley de integridad o de su registro oficial, y se sostenía que esos despidos no tenían nada que ver con la ley. Luego hay una declaratoria de inconstitucionalidad, un dictamen inconstitucional de la Corte Constitucional que hace creer que, dado ese dictamen de inconstitucionalidad, aquellas personas despedidas van a poder regresar a su trabajo. ¿Cuál es la realidad? Tu pregunta es muy válida y agradezco porque usted la formula. Empiezo con lo siguiente porque contiene 3 aristas. La primera, cuando se aprobó la Ley de Integridad Pública, en las reformas que se le hizo a la LOCEP, tuvo 2 incidencias. La primera era el proceso de evaluación, artículo 80. Los procesos de evaluación a los servidores públicos dieron la disposición al Ministerio de Trabajo a través de esta ley que elaborara toda la guía para el proceso de evaluación. El Ministerio cumplió elaborando la guía y la entregó a la ciudadanía una semana antes de recibir la notificación mediante sentencia sobre la inconstitucionalidad de esta ley por parte de la Corte Constitucional. En la guía había una variante fundamental, que la evaluación ya no se iba a hacer una vez al año, sino 2 veces al año. Pero además, en la guía nosotros presentamos que íbamos a hacer una evaluación como un proyecto de simulación ahora en este mes de octubre. Y también se presentó los nuevos porcentajes para ser evaluados. Eso ya no existe, porque la ley quedó sin efecto, fue expulsada del ordenamiento jurídico al haber recibido una sentencia de inconstitucionalidad. ¿En qué quedamos? Quedamos entonces en el artículo 80 de la LOCEP, que está vigente. No ha sido tocado porque la reforma no se aprobó. La evaluación será una vez al año en las diferentes instituciones y el porcentaje lo tendrá que determinar cada institución. Esa es la primera arista. Ya, sí, vamos a la segunda. ¿Cuál es la segunda arista? La inquietud. ¿Qué sucede con los servidores públicos que fueron desvinculados en plena vigencia de la Ley de Integridad Pública? Se reformó el artículo 60 de la LOCEP. Por eso la LOCEP tuvo 2 reformas en las que el Ministerio de Trabajo tenía competencia plena. El artículo 60, que hace mención a la supresión de puestos en base a 3 parámetros, factores técnicos, económicos y de factibilidad. ¿Cuál fue el papel del Ministerio de Trabajo en plena vigencia de esta ley y con la reforma del artículo 60, que queda sin efecto? Pero la esencia del artículo no ha sido cambiada porque la mantiene el artículo 60 de la LOCEP, mantiene los 3 parámetros. Y es allí cuando el Ministerio interviene porque los informes llegan al Ministerio, como llegaron en la época de la vigencia de la ley, y nosotros elaboramos resoluciones. Solo el Ministerio de Trabajo intervino en la supresión de puestos. Menos de 1.300 personas fueron sujetas a supresión de puestos. El Ministerio de Trabajo liquidó la supresión de puestos de acuerdo a lo que dice la disposición primera de la LOCEP, que hace mención a la forma de pagar la indemnización de no más de 150 salarios básicos unificados. El Ministerio de Trabajo pagó aproximadamente $800,000. Vamos a la tercera arista, las desvinculaciones que se hicieron no por supresión de puestos. Ese informe no lo tiene el Ministerio de Trabajo porque nosotros no registramos contratos ocasionales ni tampoco nombramientos provisionales. Este informe lo tiene cada una de las instituciones que procedió a efectuar supresión de puestos por contratos ocasionales, es decir, fueron desvinculados a través de los contratos ocasionales que tenían vigente. Podía darse el caso de 2, 3, 4, 5 años. Esa información el Ministerio
No la registra, porque O nosotros sea, no registramos contratos ocasionales. las desvinculaciones que ustedes se hicieron se van a mantener independientemente de la sentencia de la Corte. Sí, porque aquí viene lo No más cabe acción de sustancial de la protección sentencia. como le han... No, 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 Perdone, no, ok. no. La sentencia de la Corte Constitucional dejó sin efecto los acuerdos ministeriales 32, que es el de la supresión de puestos, y también el acuerdo ministerial 43, que es el relacionado a el diseño para la evaluación. Pero la Corte no hizo un análisis de fondo respecto a si la supresión de puestos quedaba sin efecto. Es decir, Ujú. no le dio el carácter de retroactivo. Por lo tanto, como se dice en el mundo del derecho, esos actos de supresión de puestos quedaron consolidados. Digamos un poco como la disminución de impuestos, la condonación de impuestos, la que tiene que ver con el servicio de rentas internas, la que ya lo hecho está y esto rige de aquí para adelante, ministra. Sí, en el Ok, caso laboral no hubo retroactividad ok, por las decisiones que tomó el Ministerio de Trabajo en base ok. a las disposiciones de la Ley de ¿Hay, Seguridad Pública. ¿Hay alguna situación en particular de aquellos empleados que forman parte de comités y que no han firmado su salida, que no han recibido los dineros por haber sido desvinculados y piensan que tienen la oportunidad de regresar, ministra? ¿Le ha llegado casos de eso o sobre eso? Ya, usted se está refiriendo a obreros, que son los que son sujetos a contratación colectiva. Los servidores públicos no tienen Ok. contratación colectiva. Y cuando se lo hizo, ya sabemos en qué terminaron por decisión de la Corte Constitucional, en devolver el dinero que recibieron en su momento. Pero bien, en el caso Ese que fue el caso usted hace CENEL. mención, sí, Ok, en el caso Cenelli también hubieron otros dos casos que se dieron posteriormente, dele. que hubo en Esmeralda en caso de Petroecuador, tenían que devolver en 90 días 30 millones de dólares. Esa es una sentencia que debió haberse ejecutado ya. Y en el caso al que usted hace mención de los obreros, si se refiere a los procesos de fusión cuyo ente rector es el Ministerio de Trabajo, por así disponerlo el señor presidente Daniel Noboa, en sendo decreto ejecutivo, tendrán que los ministros que absorben a los ministerios y a las secretarías realizar ese tipo de procedimiento. Es decir, vámonos a un caso concreto. El Ministerio de Educación, que es el ministerio que absorbió al Ministerio del Deporte, al Ministerio de Cultura, a la CNECIC, tendrá que la ministra verificar si en estos ministerios que ella absorbe existían contratos colectivos y qué hacer con el personal amparado bajo la contratación colectiva. Yo le Ok. doy una respuesta como se la di a la ministra. Tiene que proceder de acuerdo a lo que dice la contratación colectiva, a Mm, proceder a efectuar indemnizaciones, ok. porque así lo plantea no solo el contrato colectivo, sino el Código del Trabajo. O- Pero en ese proceso se encuentran los ministerios y el Ministerio de Trabajo tendrá que dar respuesta en el momento en que nos envían los nuevos estatutos, porque la ministra de Educación, quedándonos con este ejemplo, tenía su estatuto como Ministerio de sí, Educación. pero no con el Ahora resto de tiene que carteras. elaborar un estatuto con los ministerios que absorbe y el Ministerio de Trabajo proceder a aprobarlo previo verificación de las subsecretarías. Ok, ministra, dos preguntas. La primera relacionada con su trabajo y las otras no tienen nada que ver, es personal. Podemos hablar sobre el pago que va a hacer el gobierno nacional a los jubilados del sector público que han tristemente fallecido sin recibir su jubilación. Yo le agradezco por esta pregunta y quiero además agradecerles porque ustedes, a través del medio de comunicación que dirigen y que están al frente, nos permitieron poder difundir el acuerdo ministerial del mes de abril del año 2025, donde hemos tutelado a las personas que en el proceso de recibir la bonificación por concepto de jubilación fallecieron. A la fecha, nosotros hemos entregado ya a 134 beneficiarios familiares de las personas fallecidas. Se ha pagado $6.907.000 y siguen teniendo la posibilidad, aquellas personas que no han entregado la documentación, entregarla al Ministerio del Trabajo. Hemos pagado hasta la fecha 143.822.000
dólares a las personas que se deben beneficiar por haberse acogido a la jubilación en el sector público. Todo este pago pendiente no se lo había realizado desde el año 2016 y por disposición del presidente Daniel Noboa Sin, quien ha señalado el día de ayer, una vez más, que el gobierno cumple con la justicia social y se les está entregando el valor de la bonificación que aproximadamente asume a $54,000 de aquellas personas que optaron por jubilarse de manera voluntaria. Lo vamos a seguir cumpliendo. Y la última personal, y si puede breve, ministra, tomando sus palabras de despedirse del gobierno nacional, de su calidad de ministra, ¿hasta cuándo va a acompañar al presidente Daniel Noboa en ese cargo? Hasta cuando el presidente lo decida, y yo soy una de las ministras que siempre he dicho de manera pública, estoy lista para irme a mi casa. El presidente me Yo pensé que usted ya se quería ir. trabajo. Me dio la impresión que en la entrevista a Carlos Vera le dijo que ya quería irse, que ya había dicho hasta aquí llego. Bueno, fue la petición que solicitaron Okay. en gabinete de presentar la documentación y algunos ciudadanos y muchos trabajadores me dicen que me deben nombrar ministra vitalicia. Ok, me está Pero bien. yo les digo que no. Ya, porque ministra. tengo que seguir escribiendo y seguir trabajando. No, nada debe áreas, ser pero- vitalicio, ministra. No se puede quedar uno a vivir en el poder de ningún tipo. No, Mi para criterio, nada. Yo imagínese. siempre digo, ¿qué les pasa? Y ahora que estuve de candidata a ser vocal del Consejo Sí. de la Judicatura, lo que más recibiera llamada es que no me fuera de aquí. Entonces yo creo que todos ellos llamaron a los vocales para que no votaran por Uy, mí. imagínese, eso es tráfico de influencia, terrible, ministra. Ministra, gracias por habernos acompañado. Un buen día para usted. Gracias por darse el tiempo. No, gracias a usted y un gusto siempre conversar con mujeres inteligentes. Gracias, ministra. Y vuelta. Ministra de Trabajo, Ivonne Núñez, nos acompañó el día de hoy. Algunas preguntas, yo sé que siempre quedan pendientes, pero no se puede, el tiempo es corto y yo pregunto largo. Doménica. Nos vamos a la pausa comercial, como siempre, recordándoles que Banco Guayaquil, el mejor banco del Ecuador, ese banco que no tiene actores, esas personas que ustedes ven en los comerciales, en la publicidad, son o colaboradores del banco que quieren dar sus manifestaciones o también son clientes como puedo ser yo, que me cambié de banco y me cambió la vida. Vamos a la pausa comercial y gracias Banco Guayaquil por siempre preocuparse de sus clientes. RTP 965, a la conquista del mundo digital. Presenta sus nuevas instalaciones y tecnología de vanguardia. Renovamos nuestro compromiso de seguir brindando contenido útil y de la más alta calidad. Programas de opinión con referentes de la comunicación. Noticias para contar todo lo que está pasando en todo momento. Una variedad de segmentos con lo que necesitas saber. Y asociaciones internacionales estratégicas. Todo para mantener a nuestra audiencia y seguidores siempre bien informados. Siempre en RTP. Buena compañía. Cumpleañerita, la cumpleañerita Erika Eras. Eriquita, que lo la cumpla muy mujer feliz. Que atormenta, no mentira, la mujer que hace su trabajo en redes, Y que lo hace trata de captar excelente, historias, de comentar, que salga lo más natural. Erika, que pase un feliz cumpleaños, que la apapachen, que le engrían. Gracias por contribuir a esta empresa que termina siendo una familia, porque de eso se trata realmente a largo plazo, fíjense el trabajo, es lo que uno va haciendo en las 8 horas que tienes alrededor de una persona. Así es, Mafer. Erika, una excelente colaboradora, amiga ya de nosotras y como lo dijo Mafer, siempre aportando de una manera positiva, siempre nutriendo al programa, de una manera también muy ágil con el tema de las redes sociales, le dio un salto a Cuarto Piso y a la radio, a RTP en general. Así que lo mejor para Erika, gracias por todo el trabajo que haces, por la amistad y por hacer que este programa esté cada vez mejor. Así es. A ver, Banco Guayaquil, ¿qué le parece? Dele. Banco Guayaquil, el mejor banco del Ecuador, ese banco que siempre está pensando en sus clientes sin filas, sin actores, con gente que de verdad siente lo que les digo, que es el mejor banco del Ecuador, un banco que usted tiene, si quiere, hacerlo de manera virtual en la aplicación, facilísima, es una ayuda tecnológica, pero así, rapidísima. Y muy fácil, y si no lo quiere hacer a la antigua, como a veces hago yo, va al banco y no tiene ningún problema, porque también el soporte
presencial que tienen es extraordinario, un servicio al cliente que de verdad da gusto, aplaudo y agradezco. Banco Guayaquil, el mejor banco del Ecuador, 11:38, Mafer. Estado de excepción, 12 provincias la tienen concentradas básicamente en la sierra. Incluida también Pichincha, claro que sí, Claro. esto fue antes de ayer el anuncio que hace el presidente y hoy se amplía el estado de excepción que ya regía sobre sobre Guayas, Manabí, El Oro y Los Ríos, se amplían 60 días más, o sea, Ahora, estamos en un estado de excepción sostenido. Realmente es como que ya es un estado permanente, no nos llama la atención. Recuerdo cuando las primeras veces se llamó el estado de excepción, se lo decretó el estado de emergencia, sentíamos algo más de protección, pero ahora yo creo que es parte de la vida de los ecuatorianos estar en este permanente estado de excepción, lastimosamente. Lo ¿no? otro, sobre el primer estado de excepción, digamos, o sea, primer estado de excepción de las 12 provincias, hay algo en particular que todavía yo no lo tengo claro, y cuando se prohíbe la reunión, o sea, el concepto de reunión, ¿qué es lo que se está prohibiendo? Que, a ver, cuando hay estados de excepción te pueden limitar en tus derechos, como ponerte un toque de queda, violar tu domicilio, violar tu correspondencia y limitar la asociación o reunión. ¿Qué se está limitando? En ciertos horarios, sobre todo. No, ese es 24/7. Ah, los 24. Okay. Pero ¿qué se está limitando cuando dices hay límite? ¿A qué reunión no puedo asistir? ¿Qué reunión está limitada por el estado de excepción? Que no rige para Guayas, es cierto, pero que rige para 12 provincias. ¿Qué se limita con ello? Estamos hablando de marchas, pues si de eso se trata, el día de ayer 2 marchas en la capital, a favor y en contra. ¿Esas están prohibidas o no? ¿Qué tipo de reunión están limitadas o prohibidas? Por ese decreto, yo no lo tengo claro. Alguien me decía, tengo un cumpleaños, ¿puedo o no puedo? O sea, sí puedes. Pero tal vez no debes. No lo sé. No lo sé, entonces me quedo ahí con la interrogante. Con la super duda. Vamos a salir de otras dudas, Mafer, con nuestra próxima invitada, nuestro próximo invitado, Diego Lara León, que ya nos acompaña. Él es vicepresidente de la Federación de Cámaras e Industrias del Ecuador y vamos a conversar justamente sobre las pérdidas durante el paro nacional. ¿Cómo está Diego? Doménica Tabaqui y María Fernanda Perrone los saludan. Buenos días, Doménica, María Fernanda, qué gusto poder saludarles. Lastimosamente el tema es justo sobre las pérdidas, que son muchas en materia económica, sobre todo, que son el resultado del paro nacional. ¿Cuáles serían las principales? Bueno, son varias, ¿no? Hay muchas maneras de calcular la pérdida en el sector productivo. Algunas tienen que ver con el costo de oportunidad, que es lo que se deja de ganar o lo que se deja de vender. Esta paralización ha estado muy focalizada en las provincias de Cañar y de Imbabura, de Carchi, perdón, y de Imbabura, en donde las pérdidas son cada día más. Se calcula en una estimación que estamos hablando de $6 millones por día. Si vamos ya con una paralización que lleva 12, 15 días, estamos sobre los $70 millones de pérdida, pero son mucho más según va pasando el tiempo. Estamos próximos a un feriado. Cierto. Son provincias que tienen también atractivos turísticos importantes, por lo tanto, la pérdida que se viene en los próximos días es aún más grande. Hemos visto que también ha ido escalando el cierre de vías, hay otras provincias afectadas y por lo tanto empieza esto a generar serios problemas. Miren que la paralización del 2022, que fue a junio 2022, sí, que duró, me parece que alrededor de 18 días. Estamos casi igualando el tiempo. ¿Perdón? Estamos casi igualando el tiempo de duración del paro. Estamos igualando el tiempo, pero el impacto ha sido muchísimo menor. Eso también hay que reconocerlo. En el 2022 las pérdidas llegaron a $1.000 millones. Prácticamente el país fue bloqueado. Ahora lo que vemos son cierres parciales con grupos muy pequeños de personas, pero que realmente complican. ¿Por qué? Porque la dinámica comercial se daña. Tenemos también la cadena logística. Y lo más importante, que quizá estos grupos no lo están viendo, es que la estructura comercial y la estructura productiva del Ecuador en un 70% es micro y pequeña. Es decir, cuando hablamos de empresario no hablamos del gran empresario en la mayor parte de la estructura, sino del pequeño. Y este pequeño no tiene el músculo financiero como para poder soportar estos días. Miren lo que las noticias nos hacían ver.
los pequeños productores de lácteos de Carchi, cómo Sí. tenían que botar la leche. O la ¿Por qué? papa Porque ni que no siquiera se pueden puede, sacarla para regalarla. o la papa que no se puede tampoco cosechar. O sea, son las imágenes más claras que uno tiene del costo de esta paralización. A ver, el gobierno nacional ha dicho que bueno, está controlando el paro, que está localizado, que no es a la extensión de todo el país, y conforme se van cerrando vías, se han abierto vías. ¿Ustedes han vivido eso? ¿Sí se ha podido A sacar ver, producción o no? en algunos casos sí, Ok. en otros es muy complicado, sobre todo Imbabura, Carchi. Ahora mismo también tenemos cerrada la vía en Alausí, que une el centro con el sur del Ecuador. Pero el peor enemigo del sector productivo es la incertidumbre. Esa incertidumbre que nos genera o que nos provoca el no saber si voy a poder sacar el producto, Claro. si el insumo va a llegar a tiempo para producción, si vamos a poder salir a los puertos o a los aeropuertos para sacar la mercadería que se va a exportación. Eso es lo que complica. Nosotros como sectores productivos estamos totalmente conscientes que la eliminación del subsidio al diésel le generó un impacto a grupos vulnerables. Primero, el subsidio al diésel es un subsidio que tenía que eliminarse porque hay tres condiciones para que un subsidio sea eficiente en el mundo. Primero, temporal. No puede ser que un subsidio dure 50 años, con una realidad social diferente 5 décadas después. Segundo, tiene que ser medible, y aquí lo único que se medía era cuánto dinero se gastaba en subsidios. Y el tercero es que tiene que ser focalizado. No se puede seguir subsidiando el combustible, tiene que subsidiarse para qué se utilice el combustible. Y es ahí en donde tienen que haber medidas compensatorias y tienen que sentarse a conversar con los grupos que realmente lo sufren. Pero nosotros estamos viendo que son grupos minúsculos de personas, porque es muy pequeño, que están complicando la vida y el dinamismo comercial y hasta familiar de la sociedad. Y no puede ser así. Ellos tienen el derecho a la protesta, pero nosotros también tenemos el derecho a movilizarnos y el derecho a producir. Así que creo que es momento que el gobierno tiene que ser firme en las decisiones, tiene que abrir las vías y, por supuesto, tiene que sentarse a conversar sobre qué medidas compensatorias se van a realizar para estos grupos vulnerables que se van a ver afectados con esta. Diego, habiendo abordado ya los costos económicos que tiene este paro de la CONAIE en el país, hablemos un poco también de los costos sociales que tiene el paro, además, como le decía, de las pérdidas económicas. ¿Qué costos sociales ha traído el paro, sobre todo en los sectores más vulnerables del país? Su economía, primero su economía, Doménica. ¿Por qué? Porque recordemos que sobre todo en el sector Sierra Norte, Sierra Centro, la Sierra Sur sucede lo mismo, yo estoy al sur del Ecuador, Ujú. son los pequeños productores los que se ven afectados de no poder sacar sus productos al mercado. Ellos viven del día a día, ellos viven del fin de semana, por eso Claro. que ustedes ven que la paralización normalmente la hacen de lunes a viernes. ¿Por qué no la hacen sábado y domingo? Porque es cuando tienen que salir al mercado a vender A sus vender. productos o sacar estos productos para la cadena de intermediación que llega al sector productivo. Para mí el impacto más grande lo tienen justamente los más vulnerables al no poder tener el ingreso necesario para vivir del día a día. Repito, ellos no tienen la billetera suficiente como para poder soportar 1, 5, 10, 20 días de paralización. Pasó esto en el 2022 y pasó en el 2019 en octubre cuando hubo algo Claro. similar. Así que lo que necesitamos ahora es que justamente estos dirigentes entiendan que el principal afectado son sus bases, que son los que viven del día a Lo día, que, lo que y hoy día su ocurre economía está rota. escuchando a la dirigencia es que hay conciencia de la pérdida diaria que tienen cada uno de esos sectores, cada de estas familias. Pero el argumento es preferimos perder ahora que perder un mes de venta o de recursos, que nunca más se reconozca algún tipo de subsidio o ayuda a esos sectores. O sea, ese es el argumento que dicen. Asumimos la pérdida de hoy, pero no vivir bajo esa condición toda la vida. Cuando usted habla de que el gobierno se deba sentar, ya hay una posición del gobierno que no. Ustedes como Cámara, ¿qué le piden al gobierno nacional? A ver, primero, la posición del gobierno tiene que ser abrir vías y no se puede negociar sobre el chantaje o sobre la violencia. Completamente de acuerdo. Hay que sentarse a conversar post paro
en Ok. temas que son importantes conversarlos con respecto a estos grupos vulnerables. Subsidiar temas vinculados a insumos agrícolas, por supuesto, más crédito al sector agrícola, completamente de acuerdo. Veamos la posibilidad de reducir aranceles en importación de neumáticos, de repuestos. Nosotros tenemos los carros más caros de Sudamérica, un 40% de arancel. ¿Por qué no conversamos de eso con respecto a ser eficientes? Pero no podemos nosotros seguir con un subsidio absurdo, con un subsidio que no es eficiente, que sangra las arcas fiscales. Mire, yo le voy a poner un ejemplo, María Fernanda y Doménica. Yo tengo operaciones en la frontera sur del Ecuador, en Zapotillo, operaciones industriales. Nunca ha sido tan fácil para mi equipo el poder tener combustible de las gasolineras, porque simplemente se acabó el contrabando, ya no es rentable. Ya. Y por ahí, por cerca de 70 pasos clandestinos que tiene la frontera solo en la provincia de Loja, todos los días se jugaba combustible. Eso significa que teníamos un subsidio absurdo, un subsidio... No, eso está que no clarísimo, Diego. Imagínese, eso está más que claro. Además que sirvió de negocio negociado para todo tipo. Y pasaba a vista y paciencia, porque hay registros, ¿no? Yo recuerdo en algún momento que se trató de poner cuota o límite a lo que se podía entregar de gasolina o de diésel a las gasolineras fronterizas. Dijeron, no, ya sabemos que esto va por esta vaina, entonces mira, le ponemos cuota y así se acaba. Pero la cuestión es que igual en algún momento, Diego, pienso que va a seguir siendo interesante transportar el diésel, porque acá lo puedes poner a $2.80, pero en Perú lo tienes $4.80 igual. Por supuesto, no, eso está claro. Ujú. Lo que necesitamos nosotros, primero es sincerar la economía, María Fernanda. Mire, Sí. un subsidio no es malo por llamarse subsidio. No, 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 Los no. subsidios son buenos porque esta es la manera que se tiene para equilibrar la economía y hacer que segmentos poblacionales complicados puedan crecer. Les voy a poner un ejemplo. Los tres países que más subsidian en la región son Estados Unidos, Brasil y México. Ujú. Y el subsidio está en su sector agrícola, Sí. que es vulnerable y que por temas de seguridad alimentaria se necesita fortalecer. Pero no se subsidia el combustible. Sí, sí, no, ¿Cuáles de son los países acuerdo, de que más acuerdo. subsidian el combustible? Es Venezuela, Bolivia y Ecuador, países que tienen problemas económicos. No, yo estoy en la línea. Creo que hay una coincidencia en que la eliminación del subsidio cabía. Lo que hay una discrepancia es en la forma en la que se están entregando estas compensaciones y por cuánto tiempo van a ser. Porque dentro de la planificación del gobierno está para 4 meses para el sector de transporte, que es el que realmente no ha complicado el paro. Porque si no tenían la compensación, pues hoy sí estuviéramos hablando de pérdidas superiores a las del año 2022. Entonces, por ahí va quizás la crítica, ¿cuál es el plan a largo plazo que va a tener el país en esa materia? Efectivamente, y es lo que le hemos también nosotros trasladado al gobierno. Tenemos su misma preocupación. A ver, ¿cuál es la estrategia que va a tener el Ujú. gobierno ecuatoriano para poder ir haciendo las compensaciones a los sectores que realmente los necesitan? Por un lado, de acuerdo que teníamos que sincerar la economía, en eso ¿Cierto? estamos de acuerdo. El otro, también como sectores productivos, reconocemos que hay grupos muy vulnerables que esta eliminación del subsidio de diésel los va a golpear más. Hacia allí hay que tener medidas y políticas claras de compensación, pero nuevamente, eso es lo que se tienen que sentar a conversar los grupos vulnerables y el gobierno ecuatoriano, Ya. pero no puede ser con el chantaje de tener bloqueadas las vías o la amenaza de generar desestabilización o bloqueo del sector Lo cual productivo. además Ese es es un delito. No se puede bloquear las Además vías. es un Además es delito, un delito. O sea, principalmente es un delito. ¿Verdad? Cualquier otro tipo de cosa. Diego, gracias por haber estado con nosotros. La próxima para conversar un poco del desarrollo del sector, pero le hacemos un aparte de la situación particular que se tiene hoy día, ¿ok? Estamos a la orden. Muchísimas gracias por la invitación. Gracias a Una buena usted por semana. darse tiempo para platicar con nosotros, para ver desde el otro lado, porque yo insisto también ahí, Diego tiene razón, las afectaciones que uno piensa que son directamente para las grandes empresas no las son,
pero incluso sean grandes o pequeñas, la afectación al final del día es para todo el país. Es para todo el país, pero sin duda, Maffer, el pequeño, el mediano es el que más sufre, el que más la lucha y el que más pérdidas tiene a lo largo de la semana. Ya son 2 semanas, esperamos que no sea la tercera y más bien si se dan los diálogos por parte del gobierno y la CONAIE sean fructíferos y que traigan la solución lo más rápido posible. Alguien, yo escuché a quien respeto muy inteligente, dijo esto no se conversa con la dirigencia que ya tiene una posición radical, se conversa con las bases que son las que sostienen la dirigencia. Por ahí es la historia. Es interesantísimo eso y muy real. 2 temas antes de irnos que están ligados y uno que no está ligado. Ya no va, Chao Pavel ya no va, se cae este intento de revocatoria del mandato que fue iniciado por Néstor Marroquín. Las explicaciones que da las cuestionan muchos y tanto así que ya hay una denuncia en contra de Néstor Marroquín, quien promovió esa la revocatoria del mandato del alcalde Pavel Muñoz. Cierro con eso. Y lo último es que ya no son una ni son 2. Ahora son 4 las preguntas de la consulta popular. Entonces, haciendo la actualización es... número de asambleístas. Ese es de atrás para adelante. Ya, número de asambleístas. Luego está las bases extranjeras. Luego está el aporte económico hacia las organizaciones políticas. Así no dice la pregunta, pero sí, el concepto pero es esa es creo que como todos lo entendemos. Y la otra es constituyente. La constituyente. Ahí la están 4. 4 importantes, interesantes preguntas. Yo creo que ya ahí ya. Pues, que son gancho. O sea, sí, bueno, salvo la consulta, que yo creo que le hace de la constituyente creo que le hace daño a la consulta, mi lectura, las otras 3 son gancho. ¿Usted cree que le hace daño? ¿Usted no cree que sí se ha posesionado mucho el mensaje de que necesitamos una nueva constitución que se viene hablando desde hace mucho tiempo atrás para poder gobernar de mejor manera el país? ¿Quiénes están hablando de eso? Bueno, los gobiernos que han estado al mando del país. Sí, pero los gobiernos no son la gente. No es el único. Y tampoco creo que la gente que votó por el presidente Noboa esté pensando en una constituyente. No lo sé. Lo que ocurre es que no te han dicho para qué quieres la constituyente. No hay nada diagramado, nada dibujado un poco Tal vez esa de que hacia dónde... Ese es solamente parte de la comunicación que le falta. Vamos a salir de la constitución, de la constitución chavista. O sea, no basta. Correísta. No basta decir eso. Y además que de fondo lo que a mí me preocupa más, y es pensando en el país, no pensando en gobiernos, es que las constituciones no se hagan solamente por la coyuntura política del momento. De quién gobierna. Claro. O sea, no hacer nada a la talla del gobernante ni del modelo de gobierno, sino del país que realmente tenemos. El país que realmente tenemos, que sin duda, Maffer, yo ahí sí discrepo con usted, porque pienso que algunos presidentes que han pasado después de Correa han tratado de gobernar el país y realmente hay ciertas aristas que lo hacen imposible, y lo que queremos todos, más que verlo de la manera política de que un gobierno sea exitoso, es que el país sea exitoso. Pero nos tenemos que despedir. Sí, pero en el caso de Lenin concluyó. Sí, bueno, de que concluya su gobierno, pero lo que queremos es un mejor país. En el caso de Lasso fue más la presión política, incluso de organizaciones de la misma tendencia, lo que le impidió gobernar. Hay otras cosas sobre su administración, sí, claro que sí. Obvio, en esa parte sí. Pero bueno, pongamos sobre la mesa. Nos vamos a despedir, pero mañana otra vez, Cuarto Piso a las 11 de la mañana. Buenos días. Hasta aquí, Cuarto Piso. Control Master Marisela Basantes. Transmisión digital Gerardo Díaz. Coordinación de entrevistas Diana Raimondi. Redes sociales Erika Eras. Edición Oscar Saavedra. Dirección Javier Gamboa. Todos los derechos reservados. RTP 2025.